La psicometría. La psicometría es la medición de los procesos cognitivos, que son conceptos hipotéticos que se miden de una manera indirecta a través del comportamiento, las conductas y los estímulos. Para entrar en concepto hay que pensar en la etimología. Psicometría viene del griego psique, que significa alma, y metría, que significa medición, lo cual significaría como tal medir el alma. Ahora veamos un poco de la historia sobre la psicometría. Este inicia en la antigua Grecia con el filósofo Platón, quien hace la primera clasificación de las personas en oro, plata y latón. Posteriormente, Aristóteles hace la siguiente clasificación de las personas más específica, de acuerdo con rasgos como vestimenta, comportamiento, conductas y clases sociales. En el siglo XIX, Wundt funda la psicología como una ciencia independiente de la filosofía y da paso al laboratorio experimental. Más tarde, Weber crea las escalas de umbrales máximos en la sensación y la percepción. Fechner se encarga de realizar las fórmulas acerca de dichos umbrales. Más adelante, el británico Francis Galton, en el siglo XIX, empieza a hacer los primeros estudios antropométricos, con lo cual funda la psicología diferencial. Después, su alumno Carl Pearson fue el que logró encontrar estadísticamente la correlación de dos variables, la cual se llama correlación lineal. Y más adelante, en 1870, James McKim-Cattell crea la definición de prueba psicométrica. Para 1912, Alfred Binet es el quien se encargó de crear la primera prueba de inteligencia llamada Stanford-Binet, con el concepto de CI y su fórmula. Muy bien, ahora hablemos de la prueba psicométrica. La prueba psicométrica es entendida como un procedimiento para medir las muestras de la conducta y se administra según reglas. Una prueba psicométrica debe de tener tres bases, que sea experimental, artificial y sistemática. Experimental significa que va de acuerdo con el concepto del constructo y el marco teórico. Artificial quiere decir que es en un ambiente controlado en donde se controlan los estímulos para medir con mayor exactitud el valor y el constructo a través de la conducta. Y es estandarizado porque sigue un manual y ciertas reglas para obtener dicho valor de forma normalizada y sistematizada. Ahora bien, ¿cómo es la estructura de una prueba psicométrica? La estructura de la prueba psicométrica consiste en ítems en las distintas evaluaciones. Al comienzo de toda prueba psicométrica debe de venir lo que sería el marco teórico. ¿De dónde viene el constructo? ¿Cuáles son las características de dicho constructo? ¿Cómo se llegó a la estandarización estadística del constructo? Más adelante, los antecedentes históricos para llegar a dicho constructo. Después, como tal, viene la parte estadística de cómo se llegó a la confiabilidad y validez de dicha prueba. Y finalmente llegamos a la parte práctica, donde se evaluará al individuo. Estos ítems de esta prueba nos van a ayudar a tener un valor, pero este valor es crudo, por lo tanto es necesario que se haga una conversión en la cual se estandarice y se evalúe para conocer el valor verdadero del constructo dentro de la persona, y así llegamos a lo que sería la prueba psicométrica. Cuando hablamos de pruebas psicométricas, hay un gran gama de ellas, por lo tanto existe una clasificación. Una de las principales clasificaciones es la siguiente: clasificación por instrucciones, en la cual puede ser vía oral o escrita. Por aplicación, ya sea individual o colectiva. Por material, ya sea lápiz y papel, algún material dinámico o aparatos especiales. Por la forma de calificar, es mediante una manera digital o una manera manual. Por el tipo de respuesta, ya sea tipo subjetiva u objetiva. Para otros autores, el subjetivo también puede ser cualitativo y en el objetivo cuantitativo. Por los diferentes grupos, por edad, niños, jóvenes, adultos, niveles académicos y finalmente por la capacidad, por rapidez o potencia y ejecución máxima o de poder. Llega el momento de ver cómo se involucra la psicometría dentro de las áreas de la psicología. En el área experimental se trata de la investigación y formulación de nuevos constructos que serán evaluados en un futuro. Por poner un ejemplo, digamos que estamos en 1990. Estamos investigando por primera vez la inteligencia emocional y estamos construyendo una prueba para dicho constructo. En el área laboral es para la selección y clasificación del personal, así como las actitudes y capacidades del individuo y la empresa. En el área clínica es para determinar el deterioro mental, el estado de la personalidad y salud mental, relacionado por ejemplo con el DSM-5. En el área educativa se utilizan las pruebas para evaluar, medir y clasificar a los alumnos y maestros de acuerdo con las capacidades de aprendizaje, la atención y la socialización. Por último, en el área social consiste en hacer mediciones de las actitudes, comportamientos, valores y estados de acuerdo con la sociedad y la cultura. Experimental se usa para la creación de nuevas pruebas que midan procesos cognitivos. Por ejemplo,
Si queremos crear alguna prueba que mida algún factor de inteligencia, se está relacionado con la memoria. Clínica se utiliza para dar un correcto diagnóstico y tratamiento al paciente en base a su sintomatología. Por ejemplo, si un paciente nos menciona que está deprimido, tenemos que saber qué tan deprimido está y cuáles son sus síntomas, y a partir de ahí darle un correcto tratamiento. Laboral se utiliza para la selección de personal y detectar factores humanos en el trabajo, para ver si es compatible o no con la empresa. Por ejemplo, si una persona nos llega pidiendo un trabajo, nosotros aplicaremos una prueba psicométrica con el fin de saber si esta persona es apta para el trabajo que está solicitando. Educativa sirve para evaluar maestros y alumnos, para ver si hay problemas en el aprendizaje, atención, relaciones y también dar un diagnóstico de alumnos y maestros. Por ejemplo, los exámenes que se aplican a los alumnos son para verificar cuánto conocimiento han adquirido a lo largo de un periodo. Por último se encuentra el área social. La psicometría en esta área permite conocer las actitudes, valores, moral y cualidades de una sociedad y subsociedades en base a la cultura. Por ejemplo, se aplicará una prueba a una sociedad para saber qué se piensa acerca de un determinado factor que esté dañando o afectando esa cultura o sociedad. Muy bien, ¿cuáles son algunos de los errores que surgen cuando se hacen las pruebas psicométricas o cuando se aplican? Bueno, algunos de los errores que se presentan se encuentran en dos clasificaciones: errores sistemáticos y errores aleatorios. Los sistemáticos son aquellos que ya son considerados y ya vienen indicados por el marco teórico y siempre estarán presentes al aplicar la prueba psicométrica, y los errores aleatorios son todos aquellos errores que no están bajo el control del examinador. En los errores sistemáticos tenemos el error estandarización, porque siempre hay un error constante al aplicar la prueba, en especial si la prueba está enfocada a cierta cultura o país en específico. Por eso se dice que en psicología no existe un cero absoluto. También están los errores personales, son todos aquellos que suceden por mala interpretación por parte del sujeto que la contesta o mala instrucción de la prueba por parte del aplicador, y por ser variables no los podemos controlar o evitar del todo. También tenemos el error constante. Este tipo de error es debido a que las medidas de los atributos del individuo son indirectas, es decir, se mide la expresión del fenómeno y no el fenómeno en sí. Lo que hacemos es obtener una medida del constructo mediante un instrumento, la prueba psicométrica. Si una prueba dice ser de memoria a corto plazo, debe de medir específicamente memoria a corto plazo, pero esa memoria se mide indirectamente porque no podemos medirla sino a través de la conducta del sujeto. Y en los errores aleatorios tenemos el error variable o también conocido como varianza de error. En él, todos aquellos factores o errores que suceden en la prueba, que pueden o no depender del aplicador y la prueba en sí, pueden generar una variación en el resultado, como un lápiz roto, un medio inadecuado para aplicarlo que tenga mucho ruido o que el sujeto venga cansado. Después pasamos a la confiabilidad y validez. En primer lugar, ¿qué es la confiabilidad? Pues bien, la confiabilidad es que una prueba psicométrica sea congruente y precisa con lo que dice medir, entre paréntesis, el constructo. Existen distintos métodos para obtener la confiabilidad. El primero de ellos es test-retest, en el cual aplicas en un primer momento la prueba y después de un lapso de tiempo de 1 a 6 meses se vuelve a aplicar. Esta confiabilidad tiene una correlación de 0.80. Se recomienda para pruebas de personalidad o rasgos constantes. Luego, el segundo método, que es por formas alternas. Este consiste en realizar dos versiones de la misma prueba. Por decir un ejemplo, prueba de memoria tipo A con un formato y el tipo B con otro. Puede ser aplicado en el mismo momento y no tener tanta alteración del tiempo. Tiene una correlación de 0.75. Se recomienda para pruebas de memoria y no para pruebas de inteligencia. El tercer método se llama por calificadores. Este consiste en que el individuo realiza una prueba y se evalúa de manera independiente por dos o más investigadores que darán sus observaciones. Este método se recomienda en pruebas proyectivas y cualitativas. El cuarto método es la división por mitades. Este método consiste en agarrar la prueba psicométrica y dividirla en dos partes. Se aplica y se evalúa de manera independiente correlacionando los puntajes de ambas mitades y se busca que exista una correlación entre ellas. Tiene una correlación de 0.85. No se recomienda en pruebas con contenido heterogéneo y pruebas de ítems encadenados como lectura de comprensión, y sí se recomienda en pruebas de contenido homogéneo. Por último, el alfa de Cronbach consiste en buscar correlaciones entre los ítems o interítems, con el fin de obtener un puntaje cercano a 1, lo que nos indicaría que la prueba es confiable. De otra manera, entre más alejado del 1, menos confiable es la prueba. Se usan correlaciones politómicas como la escala de Likert
y en escalas dicotómicas. Una vez realizada la confiabilidad, pasamos a la parte de la validez, la cual se divide en tres partes. La validez del constructo, una de las más complicadas, la cual consiste en asegurarnos que la prueba contenga todos los factores que dice medir, es decir, un análisis de factores. Un ejemplo es que una prueba de memoria a corto plazo mide la memoria en un lapso de 24 horas. Pues bien, la prueba debe de procurar medir en dicho tiempo, ni más ni menos. Si estamos hablando de validez de contenido, quiere decir que tenemos que verificar que la prueba tenga una proporción equitativa de los distintos factores que evalúa. Si estamos hablando, por ejemplo, de una prueba de inteligencia que evalúa la inteligencia matemática, lógica, espacial y verbal, debe haber una proporción equitativa de cada una de las partes. Por último, tenemos la validez de criterio, la cual se divide en dos partes. Validez predictiva, es decir, que pueda predecir alguna respuesta de acuerdo con el sujeto y el constructo. Y validez concurrente, es decir, que pueda decir el estado actual del sujeto. En conclusión, la psicometría surge por el interés humano de comprender las conductas y comportamientos en base a sus procesos cognitivos, con el fin de saber si existen diferencias o semejanzas entre los seres humanos y sus diferentes características, lo que permitirá clasificar a las personas o seres humanos en base a mediciones cuantitativas y o cualitativas de los procesos mentales o cognitivos que estos poseen. Es importante la medición psicométrica porque complementa y sustenta el diagnóstico obtenido del acompañamiento que se le puede dar a un paciente.